Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Vivita y Coleando. ¿Qué número de capítulo, Camilito? ¿Que me acompañas y estás a mi lado? El número 4. Ahí. Capítulo Haz de nuevo eso tu cámara porque se cuela en la mía. Así, me encanta. No, pero está bien, es un recurso. 4, tal como dice Camilo. Muy bien. ¿Cómo estáis? Bien, un poco enfermo, pero bien. Con buen volumen, menos gangoso que antes, así que listo Te para... pichicateaste ahí con Sí. el limpiador La nasal. farmacología es parte de Vivite Coleando. Sí, Porque... totalmente. Las visitas a la farmacia. Sí, es parte de la historia, así que está Sí. permitido. De hecho, está súper relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que básicamente es yo saliendo del hospital después de estos 13 días de hospitalización, que les comenté en el capítulo 3. Si no han escuchado el capítulo 3, vayan al capítulo 3 y después continúan. Me dan de alta. Me dan de alta. ¿Y sabes lo que pasa cuando me dan de alta? Tu cara de intriga. No, cuando me dan de alta, después de esta experiencia que les conté, me causa mucha angustia y quizás no se lo compartí a mi familia y tampoco a Camilo y no le di mucha fuerza a esta idea en ese momento porque estaba atrapada en ella, pero me dio como angustia estar a cargo de mí. Independiente de que te van a buscar toda tu familia al hospital y sales y es como, vamos, así como caras de alegría y etcétera. Al mismo tiempo es como, conche tu madre, estoy saliendo al exterior y tengo que mantener con vida este cuerpo. Y no tengo el apoyo de enfermeras ni de las máquinas que están diciendo, bajo la presión, se está desangrando, tiene temperatura, ¿cachai? Y llegar al departamento y enfrentarme a eso. Con puros amateurs de la medicina, que éramos todos nosotros tratando de improvisar. Sí, y yo como que por dentro igual estaba como, voy a disimular que todo está bien. Estoy en calma porque estoy muy contenta de estar afuera y es como, a lo mejor me gustaría seguir en la clínica, ¿cachai? Como la vulnerabilidad que sentí al salir después de esta experiencia fue palpico y es contradictorio igual. Yo me acuerdo que en esa época como mis números favoritos marcados en el celular era la enfermería de la FARC, que tendría 24 horas. Sí. Porque ahí era donde hacíamos todas las preguntas y a la hora que fuera había que llamar nomás. Pues si, en el fondo el costo de equivocarse podía ser muy grande. Entonces había que asegurarse que estábamos haciendo las cosas bien. No, y además como que antes de que te dan de alta, igual todas las enfermeras, el doctor y una hoja que te dan como con recomendaciones de la dieta, del ejercicio que tenés que seguir, de cómo tienes que ir al final recuperándote y formándote hábitos de recuperación, decía que si tenía fiebre teníamos que ir a urgencia de inmediato. Y siempre estuve muy cerca de tener fiebre. Como estaba en un estado febril en general, como que, ¿te acuerdas que no sabíamos? Es como, tiene 37,2. Claro, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Como, ¿esperamos a 37,5 o qué? ¿Cachai? Como, igual era bastante estresante eso, po. Oye, yo quiero que me resumas un poquitito la línea de tiempo porque como el capítulo 2, que es el otro donde yo participé en mi primer momento fama, hablamos de la ileostomía que era posterior a la primer set de operaciones. Entonces, ¿cómo es la línea de tiempo? O sea, tú te enteras del cáncer, que es lo primero del el primer capítulo, ¿cierto? Hablamos un poquito mezclado de la ileostomía, el segundo. Y en el tercero hablaste más que nada de la primera hospitalización, la primera operación, ¿cierto? Claro. Vale. La primera operación y la emergencia por el shock séptico, que fue una segunda operación. Es un 2x1. Porque en 2 días continuos tuve esas 2 operaciones. Una planificada y otra de emergencia. Claro, esas fueron el 20 de enero y el 21 de enero de 2022. 20 de enero y 21 de enero del 2022. Lo vuelvo Jueves a repetir y viernes. porque jueves y viernes. Jueves 20 de enero, viernes 21 de enero, O viernes 2022. y sábado. No sé, pero tú tenías un carrete. Sí. Pero parece que era jueves. Jueves Parece que era jueves y viernes. Sí. Bueno, entonces sales con la ileostomía, ya hablamos un poquito de ese detalle, pero es como decís tú, salir a cuidarse, salir a recuperarse con la ileostomía, con nuevos cuidados. Con una fecha de nueva operación y última en el futuro cercano, onda 4 semanas. Me dan de alta y en 4 semanas más yo tenía
una operación no menor. Ya, pero entonces, aquí una pregunta mía es, ¿qué se siente distinto cuando te enfrentas a la idea de que te vas a operar, ya sabiendo cómo es un postoperatorio? ¿Cachai? Porque ante la primera operación está la incertidumbre que uno de repente dice, el miedo de no saber es lo más terrible. Pero ahora que ya sabíais, ¿era preferible no saber? Uh, igual sí. Igual como que yo prefiero no saber. Porque, por ejemplo, si ahora que yo ya me siento sana y tengo una vida súper normal, si ahora me dijeran, oye, Mm. ¿sabéis que vuelve el cáncer y voy a tener que hacerte operaciones de nuevo y quimioterapia de nuevo y que ya sé lo que significa? Es como, no sé si tengo ganas de vivir por eso otra vez. Como, amigo, ¿en serio? No, como que yo creo que... O sea, uno lo va a hacer igual, pues, me imagino. Claro. Pero es distinto. Y además me pasaba algo muy raro, porque claro, me dieron de alta miles de curaciones de las heridas que ya tenía. Además estaba con una faja que me sostenía el abdomen y también la bolsita de la ileostomía. Y tenía que estar como, no sé si una semana o 3 días con unas panties antitrombo que eran horribles y daban calor. Sí, siempre pasaba con calor con eso, me Como, acuerdo. bueno, era todo tan incómodo y con toda esta incomodidad tenía que también salí con drenajes, ¿o no? ¿O eso fue después? Ah, no, de esta No, operación, no, de la primera alta salí solo con te sacan la los drenajes bolsa antes, de la sí, ileostomía. la bolsa de ileostomía. Y con la presión de en un mes tengo que estar como lo más recuperada posible. Ujú. Onda, desde mi capacidad respiratoria, me fui con un artefacto que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, me lo anoté. ¿Incentivador respiratorio? Incentivador respiratorio. ¿Algo así? Incentivador respiratorio, que era básicamente soplar y poder levantar unas pelotitas en un artefacto con Transparente. tubos transparentes, ¿cachai? Y ver que la pelotita se elevara a 500. Yo me acuerdo que no podía elevar nada. Y es una weá que uno lo ve fácil. Sí, No- pues yo me acuerdo, cuando yo era chico operaron a mi mamá de alguna cosa, no me acuerdo qué, y yo jugaba con esa cosa y lo encontraba súper fácil, decía como, ¿por qué se esfuerzan? En Y hacer claro, esta weá. que por primera vez cuando vi a alguien usar lo que necesitaba, que eras tú, en el fondo recuperar la capacidad, es distinto, pues, o sea, se sentía que le costaba y eran tres dificultades y tenía que lograr mantener las cosas dentro de un límite. No era como que tenías que hacer un como muy fuerte, sino que tenías que lograr mantener un flujo estable de aire para demostrar que tenías la capacidad pulmonar Mira, recuperada, por po. ahí estamos dejando la imagen o el video, no sé todavía, Ujú. del Del- incentivador respiratorio, para que se hagan una idea. Sí. Bueno, entonces era, claro, el incentivador respiratorio por un lado, coordinarse súper bien para cambiar las bolsas, Claro, que requería por lo menos dos personas aparte de la Marcia. claro, y que tuvieron que ir a capacitación, o sea, tuvimos que ir a una capacitación en Providencia, al lugar donde vendían las bolsas de ileostomía, que yo creo que tienen el monopolio, no sé, como que todos los pacientes ostómicos de osteomías de Chile van para allá. Ah, Combotec. Combatec. 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 Claro, capacitación para cambiar la bolsa, coordinación. Las heridas había que limpiarlas 2 veces al día, entonces teníamos que tener mucho suero fisiológico y mucha gasa, y eso se agotaba caleta. Entonces, cuando la gente me decía, la poca que me veía, porque no me podía contagiar de nada, me preguntaba como, oye, ¿qué necesitáis? Y es como, gasas y suero fisiológico, por favor. Como, se está agotando. Sí, me acuerdo en esa época, de hecho, que era tema, como yo por lo menos no soy especializado en salud, entonces todas las cosas me generan dudas. Abría una ampolla de suero fisiológico, ¿sí? Y daba para 2 curaciones, pero ya estaba abierta. ¿Se podía reutilizar o no? ¿Ah? Y Como... en verdad todos sospechábamos que no, pero las Claro, reutilizábamos. pero era tan escaso en el fondo el stock que teníamos, porque era caro, era difícil de conseguir, estábamos en una época de pandemia, semi-libertad, pero igual la idea era que nosotros, los que estábamos contigo, también mantuviéramos círculo cerrado. Claro, porque no se No, anduviesen paseando. claro, nosotros no es que no veíamos mucha más gente, porque en el fondo tú eres un paciente inmunodeprimido, Sí, ¿sí? sí. Entonces, rudo. Y dado eso, de la inmunodepresión y etcétera, y que tenía que estar recuperada porque estaba esta meta, ¿cierto?, de la tercera operación. Y contestando a tu primera pregunta, también lo que me pasaba era un poco, sentía mucha frustración
porque al final soplando la cosita, yendo a caminar 20 minutos al día y no sé, pues tratando de hacer ejercicio de musculatura, empezar a alimentarme bien, etcétera, y ganar fuerzas para la tercera operación, yo decía, weón, qué paja, porque sí me estoy empezando a sentir mejor, como de 3 pasos ya caminaba 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, dejé la silla de ruedas de lado, porque igual estuve varias semanas o días, no sé, con silla de ruedas para ir a algunos lugares, el supermercado, por ejemplo. Hay historia ahí. Hay historia ahí. Y era como, bueno, me estoy recuperando, pero en un mes más voy a volver a tener una operación y voy a quedar pal pico o peor. Y esta operación va a durar 10 horas. Va a durar 10 horas. Van a poner mi cuerpo a 42 grados. Es una gran operación, o sea, de una magnitud mucho mayor. Era de riesgo. Tenía 1555 riesgos. Yo, bueno, la googleé. Y la operación de la que estamos hablando es que el cáncer de apéndice, como es un cáncer raro, no se opera con cualquier cosa, po. Más encima, como que no era solo ir y tajear a la chiquilla y sacarle los tumores existentes, sino que para asegurar el éxito de que no vuelva y matar este tumor que era una gelatina, esta mucina que estaba en toda la cavidad abdominal. En el peritoneo. En el peritoneo, claro. Y expandida en el peritoneo, además de los órganos. Tenían que tener una máquina que les permitiera hacer una quimioterapia localizada, o sea, solo en la guata, en el abdomen, a alta temperatura. ¿Cuánto eran? ¿42? A 42 grados colocaban el cuerpo, al final. Claro. ¿Cachai? No, y eso era súper brígido. O sea, cuando uno dice, oye, fiebre son 38 grados y el cuerpo está habitualmente a 36, es porque realmente esos pocos grados de diferencia que uno dice de 38 a 42 son 4, no es tanto. Como la temperatura afuera varía mucho más que eso en el día a día, pero internamente no, po. O sea, eso hace harta diferencia. Para uno que no cacha, piensa quizás es un poquito... No, es harta diferencia. Te tenían que tener como con unas compresas frías manteniendo el resto del cuerpo no tan caliente, te podía generar como daño cerebral. Me acuerdo que... Me podía dar daño cerebral, podía tener una falla orgánica múltiple, porque básicamente, y no sé, esto alguien me lo explicó en algún momento, pero cuando el cuerpo está a 42 grados, no está funcionando. Entonces todo el equipo médico de esa operación, independiente de la persona que sí estaba cortando los tumores y haciendo la quimioterapia localizada, el resto de personas tenía que mantenerme con vida. ¿Cachai? Onda, como tenemos que hacer que este cuerpo siga funcionando a esta temperatura. Entonces técnicamente como que tuvo un funcionamiento artificial. No dependía de mí, dependía de personas extrañas. En parte de como de para mí dimensionar la cosa fue que la primera operación dijeron es laparoscópica, o sea, con estos como pequeñitas entradas sin hacer un tajo gigante. Iba a durar creo que 4 horas y se tardó 2 más, se demoró 6. La de emergencia no tenían claro, pensaban 6 horas, se demoró 8, que fue durante la noche de ese viernes. Esta ya nos decían va a durar 8. No, 10. El HIPEC más citoreducción eran 10 horas ya, y se demoró 11. Ya. No, y yo no transo, el Cami sabe, Mirko sabe, toda mi familia sabe que yo no transo con el número de operaciones y las horas de las operaciones. Onda, se tienen que decir los totales porque, qué wea, así como esto es mérito, que yo esté hablándole ahora a la cámara es mérito del cuerpo, que duró, que resistió mucho. Sí. Eran hartas horas, sí me acuerdo. Me acuerdo que también se atrasó, porque había una persona mientras nosotros esperábamos en la tercera operación. Sí. En esta citoreducción con HIPEC, había alguien que estaba muy desesperado, como, oye, no van a alcanzar a operar a mi papá, me dijeron que era tal hora y no aparece el doctor, y cómo, y nosotros cachamos que el doctor que le iba a operar era el que te estaba operando a ti y que se había atrasado. Sí. Y en el fondo era como, sorry compadre, pero es que esta operación es mucho más grande que lo que le van a hacer a tu papá. ¿Pero le dijeron eso? No, pero se dimensionaba porque en el fondo era como que lo estaban dejando ya. por una operación corta en la tarde, ¿cachai? Vale. Ya, sí, brígido. No, brígido, y además, en torno a esta gran operación, investigando también habíamos descubierto que, por ejemplo, esta máquina que te permite hacer el HIPEC, que así se llama esta quimioterapia localizada a alta temperatura, no está en todos los países del mundo.
Como que está en algunos países. No te podría dar el listado de los países, pero no sé. Como que aquí en Latinoamérica creo que está acá en Chile, en México y en Brasil. Ya. Y sería. ¿Y qué pasa con los pacientes que a lo mejor en Bolivia o en Paraguay o en Costa Ecuador? Rica, te habían Costa hablado, Rica, no. ¿no? No, me suena... Bueno, habrá que investigarlo. Quien tenga la curiosidad lo puede googlear. Pero no está en todos los países. ¿Y qué pasa con la gente? Guatemala no está, por ejemplo. Eso era Guatemala. No está, sí, porque tuve un contacto con una persona de Guatemala que estaba en esta situación e intentamos traerlo a Chile, pero al final no era una persona apta para operarse, porque para el HIPEC tienes que cumplir ciertas características para que te den el pase a operación, y si no, simplemente no te la hacen y ahí te quedaste, y como esperemos que la gelatina no siga reproduciéndose en tu abdomen y vivas lo que más puedas. Y adiós, gracias. Entonces, de hecho, en ese sentido, en otros países de Latinoamérica, por lo menos, si tienes cáncer de apéndice, un cáncer que normalmente no todos los profesionales del mundo de la salud lo conocen. De hecho, yo cuando me he ido a hacer exámenes digo, ¿y cáncer? Me preguntan, ¿alguna enfermedad crónica? Y yo sí, cáncer. ¿Y cáncer de qué? De apéndice. Y se quedan así como, nunca había escuchado ese cáncer. Yo, acá está. Entonces, habiendo mucho desconocimiento de este cáncer y de sus formas de tratamiento en Latinoamérica en general, tener la máquina no es una práctica que se dé en todos los países, y si estás a lo mejor en Guatemala simplemente te desahucian, ¿cachai? Como, señor, lo vamos a abrir, le vamos a sacar la gelatina y de ahí crucemos los dedos. Entonces igual como que al mismo tiempo estas eran noticias terribles, como muy desalentadoras, y al mismo tiempo me hacían pensar que tenía mucha suerte. O sea, dentro de esta mierda en la que estaba sumida, dentro de toda esta mala suerte, tenía mucha suerte al mismo tiempo. Onda, bueno, la mejor suerte de haber nacido en Chile y que en este país culiado hubiesen tenido la máquina. ¿Por qué? ¿Por qué tendrán la máquina acá en Chile? Tengo, no sé. Igual, Con suerte quizás a quien se le haya ocurrido, muchas gracias. Quizás era algo específico de la FALP, como la Fundación Arturo López Pérez está enfocada en el cáncer, porque Ya. el señor Arturo López se murió de cáncer y dejó su fortuna a su señora para que hiciera como en el fondo la investigación. Esto quizás fue por ese contexto. No sé si fue una investigación más grande. Bueno, en la universidad, en la clínica de la Universidad Católica también tienen la HIPEC. Maravilloso. Porque, bueno. Oye, hablemos de la operación, po. ¿Ya? Entonces, te De la tercera. Claro, te Ya, sueltan. me recuperé. Fueron, ¿cuánto? Como 13 días que estuviste hospitalizada de la primera, después de la operación de emergencia. Sales con la ileostomía, con todos estos cuidados, la faja, ¿cómo se llama? Las medias. Sí. Te empecé a recuperar de a poco. Nosotros todos, como en el fondo, viviendo un poco alrededor de la dinámica que se necesitaba para que te fueras recuperando, que no te contagiaras de nada. ¿Cómo fue el intertanto antes de la operación y cómo llegaste a esa operación, po? O sea, yo entiendo que hubo un contagio de algo entre medio. Uy, sí. Bueno, fue con todos los cuidados que dijimos al principio. Onda, las curaciones, la bolsa, las medias, la faja, etcétera. Empezar a caminar. Yo, a todo esto, empezar a recuperar un poco de masa muscular, porque con los 13 días de hospitalización del capítulo pasado, perdí toda mi masa muscular. Y yo era una persona que igual hacía caleta de deporte. Entonces, de forma amateur, pero hacía harto deporte, muy activa, y perdí todo. Imagínense la gente que no hace nada de deporte, enfrenta por X motivo una hospitalización como esta, como que complejo. Pero al mismo tiempo quería tener vida lo más normal posible, entonces le dije a Camilito un día, como estaba bien de ánimo, le dije como, vamos a la playa, no sé. Vamos a Vamos a almorzar a Valpo. Ya, vamos a almorzar a la playa. ¿A qué playa? Ya, vamos a Valpo. Fuimos a Valpo y los lindos... Espérate, encontramos un lugar igual abierto, una terraza abierta donde... el lugar como que- perfecto para almorzar en Valpo, onda como Sí, con bonita sol, vista. y toda la wea, como... Claro. Algo que se sintiera también distanciada a la gente en el contexto de pandemia aún. Eso me pasaba mucho igual. ¿Mm? Quería cosas bonitas. Es como, en el lugar en el que esté, quiero estar en un lugar bonito. Si estoy en Santiago, quiero ir a vitrinear a Barrio Italia. Y no, a lo mejor no comprarme nada, pero quiero ver weas bonitas, chiquititas, así como el detallito, como... Quería que todo Ujú. fuese hermoso. Mm. Sí. Bueno, y en ese contexto fuimos a almorzar, volvimos y el día siguiente, el lunes, nos empezamos a sentir mal.
martes nos hacemos un PCR, estamos contagiados. Yo salí positivo en el test rápido, tú no. Nos hicimos el PCR y estábamos los dos con COVID. Sí. Y a mí me afectó, yo nunca me sentí resfriada, propiamente tal. Onda, ni con reumatismo, ni tos, ni fiebre, creo. Pero sí me dio colitis, lo cual es muy raro porque yo estaba con una bolsa de ileostomía. Entonces, iba cada rato al baño a desenrollar la bolsa de ileostomía, volverla a enrollar y eso fue. Ahora, menos mal, agradezco que fue la bolsa de ileostomía, porque igual si hubiese estado como haciendo caca por donde corresponde, por el poto, yo creo que se me habría cosido un poco. Deberíamos haber comprado hipogloss o algo así. Lo que sí en ese momento, parte de los cuidados particulares que implicaba esto, era que tú no te podías deshidratar. Es verdad. Entonces estábamos como constantemente haciéndole sales rehidratantes, como de las típicas que venden como una especie de Gatorade, pero más médica, ¿sí? Como más especializada en solo rehidratarte. Y me acuerdo que estábamos súper concentrados, oye, te tenéis que tomar todas estas jarras sí o sí, porque con la colitis que tenéis por el COVID, si hacíais, ¿cómo era? Había un parámetro, no me acuerdo cuál era, como Sí. si hacías más de tanto o si te Así deshidratabas. como si tenía fiebre tenía que ir a urgencias, si es que mi ileostomía lanzaba más de 500 ml, tenía que ir a urgencias también. Como Claro. que no todo era, tenía que estar siempre midiendo. Bueno, verdad. Teníamos un jarrito al lado de la taza del baño para medir siempre el contenido de la ileostomía, ver que no superaba en el día los 800, creo. Ya no me acuerdo el límite. Sí, eran los 800 y entonces yo echaba el líquido de la ileostomía a este jarro, lo medía y de ahí a la taza del baño y de ahí tirar la taza y bueno, lavar esta hueá, ¿cachai? Era como tener una pelela al final. Y yo me acuerdo que eso era un estrés constante porque justo con el COVID fui muchas más veces al baño por esto. Y hubo días que estábamos cerca del 800 y yo me acuerdo que te decía como al final del día como, No Cami, quiero ir. no quiero ir. Onda como, o sea, la última vez que fui al baño estaba en 750. Como, no quiero saber cuánto hay ahora en la bolsa. Y ese estrés constante. Oye, ya, entonces pasamos el COVID, lo logramos, fue miedo. Obviamente estuve muy Miedo, atento. porque además yo como, bueno, estoy inmunodeprimida, capaz que, ¿qué pasa si me muero de COVID ahora? Sería, o sea, si me muero de algo, quiero que sea de cáncer de apéndice. Como no me puedo morir de COVID. Es como, resucitó y revivió todas las weas que ya pasaron y muero de COVID por ir a Valpo a almorzar, la weona. Pasteles. Ya, pues, termina el COVID, en el fondo ya pasamos los 7 días de cuarentena post síntomas. Y igual ya como que más criterioso de decir, oye, no puede volver a pasar, por lo menos quedamos en teoría protegidos, pero igual no nos vamos a arriesgar. Se viene la siguiente operación. A ti te habían dado de alta a principios de febrero y ya para el 11 de marzo tenías agendada la operación grande, que era el HIPEC con la citorreducción, ¿cierto? ¿Qué hiciste antes de esa operación? Pues, ¿cómo te pilló? ¿Cómo te preparaste mentalmente, físicamente? Bueno, físicamente saliendo a caminar, íbamos a dar la vuelta a la manzana o a la plaza, como yo era una veterana de 165 años, como ya lo dije, iba del brazo del Cami o con Mirko, con mi mamá o con quien me estuviese acompañando a caminar y dar la vuelta, en verdad esa fue la preparación. ¿Ya tomabas proteína en esa época o todavía no? Sí, también estaba tomando proteína. Sí, tenía complementos Ensure. de salud, tenía esas cosas Ensure, así. Advance, esta cuestión, sí, como Harto suplemento alimenticio mucho para alimento forzar la su- recomendación sí, recuperación rápida. sí. Sí. Y emocionalmente hice una fiesta de despedida. Fue como, cabros, se viene una operación de 10 horas, casi me muero en una operación que tenía que ser normal, entonces yo no sé qué puede pasar aquí. Prefiero que tomemos los resguardos correspondientes y voy a hacer una fiesta de despedida, un asadito, no sé qué hicimos en mi casa, pero nos juntamos harto de Una amigos especie de carrete. y era eso. como la última La última cena. donde ustedes se portaron como el pico. No, había emociones difíciles con las que lidiar. Hubo así gente que lloró. Sí, Entonces, pero fue un buen carrete y yo le tengo un fue un buen bonito carrete. recuerdo. No, sí, fue un La gente lo excelente pasó carrete. bien. Yo con mi ileostomía, pero yo la disimulaba muy bien. Porque de hecho, bueno,
como bajé de peso y perdí musculatura, me tuve que comprar ropa nueva, onda, talla S y XS, onda, nunca antes visto, y yo así como, "Oh, igual estoy regia". No, bueno, me veía como un esqueleto, pero no me gustaba, pero... Y como tenía la ileostomía, eso también hacía que mi elección de la ropa fuese hueviar. Como que o tenía que ser un pantalón que se amarrara a la cintura y que estuviese por sobre la bolsa, o tenía que ser un pantalón que se amarrase a la cadera y estuviese por debajo de la bolsa. Nada que me aplastara la bolsa, porque la bolsa aumentaba su tamaño durante el día, iba fluctuando, Sí, pues se dependiendo del hinchaba contenido, de o contenido de gases también. también se hinchaba de gases. A veces no había tanto contenido líquido, Ujú. pero mucho peo. Que también tenía que ir al baño a abrirle como la escotilla para liberar los gases. Entonces hice esa fiesta de despedida. Estuvo buena. Sí, estuvo buena. Carreteé. La operación era el 11 de marzo. Yo estaba pensando como darle vuelta un poco de contexto general. La 11 de marzo era el cambio mando, de que salía Piñera, entraba Boric. Había manifestaciones ese día por el cambio de mando, habían algunos cortes de calle, entonces como que a algunos les costó llegar a la operación. Eh, el país estaba como en medio de la constituyente, como que ese era el tipo de noticias en las que estaba como Chile. Hace 2 semanas Rusia había invadido Ucrania, entonces como las noticias eran como ese contexto. ¿Tu cabeza estaba con algo afuera o era todo el rato mi operación? Como que, ¿en qué estabas pensando tú los días antes o el momento de ese día? ¿Era full operación? ¿Es mi recuperación? ¿Tengo miedo? ¿En qué estaba la cabeza? O estaba atrapada en todas las incomodidades que sentía mi cuerpo, en que tenía miedo de no despertar. Ya. Ese era el miedo así como base que tenía. Como independiente de irme a las urgencias o etcétera, o que algo saliera mal, tenía miedo de no despertar en esa operación. Que en esas 10 horas tuviese un nuevo shock séptico de algo y me iba a cortar nomás. Porque me daba mucha impotencia darme cuenta que uno cuando se va a morir nomás, po. No podía hacer nada. Como no... Impotencia máxima, po. Si yo me hubiese muerto en el shock séptico, no me habría ni enterado. De hecho, No. yo, antes de que me abrieran, no sabía que estaba teniendo un shock séptico. Entonces, como, ah, ya, bueno, sí, duérmanme, vean lo que es lo que pasa. Pero me pude haber no despertado, po. Y era Ah. como, quiero despertar, bueno, por favor, así como, quiero despertar, quiero ver cómo va a ser quiero apoyar al Boric, etcétera. Ahora, independiente de eso, igual fui bastante activa dentro de lo que pude y fui al cierre de campaña de Boric. Terminé bailando cueca, de hecho. O eso fue... No, pues eso fue Mm, para las votaciones. para las votaciones, sí. Perdón, medio lapsus. No, entonces no fui al cierre de campaña, po. No. No, pero fuiste O sea, fui, al pero día de las no en este votaciones, contexto. claro, fui a Sí, las sí, 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 votaciones, sí. fuiste a algún evento. Sí, pero no, eso. Era como, quiero despertar y puta la weá. Cuando despierte voy a estar hecha pico y voy a volver a cero y voy a tener que empezar de nuevo la rehabilitación. Mm. Como... ¿Qué onda ese día? ¿Cómo es un día que ese día se iba a tratar de tu operación? Viernes 11 de marzo, tú despertáis y tu día se va a tratar de que te van a operar. Entonces, ¿te despiertan o despertaste sola? ¿Te enchufan No, medicamentos? ¿Cómo es desperté. la...? Bueno, te hospitalizan un día antes para preparar el cuerpo y en ese día me dieron una solución salina muy asquerosa que era laxante, porque la idea era limpiar todo el intestino. Entonces yo creo que como a las 7 de la tarde del 10 de marzo me empiezan a dar esta cuestión y mi tripa empieza a cagar y cagar y cagar y cagar. Y yo iba, bueno, cada 3 minutos al baño a liberar el contenido, a liberar el contenido. De nuevo, qué bueno que fue en la bolsa, porque si no, hipoglos de nuevo. Como, fue intenso. Y nada, ese día me acosté a las 12 y dejé la alarma a las 7 de la mañana. Así como, Ujú. me imagino que Mm, empezaremos temprano con esto. Y efectivamente, como a las 7:05 ya llegó la enfermera, abren las luces y me empiezan a trasladar al lugar, al como pabellón, de a preparación. un lugar de preparación. Bueno, y uno llega
y te mueven por pasillos oscuros, ¿cachai? Anda como con las luces blancas arriba y veis gente que se va quedando en el pasillo y le da el pase a la A la camilla, y todo esto lo viví como muy solemnemente, ¿cachai? Como, bueno, y recordando como ya hice mi fiesta de despedida, ya me despedí de todo el mundo, por favor quiero despertar, y en todo ese tránsito, bueno, entras a un lugar muy parecido a este con estas luces gigantes, que tiene pantalla, o sea, de verdad era como una nave, si alguna vez me abducen, yo creo que va a ser la nave en la que me secuestran lo extraterrestre, va a ser como ese pabellón, onda, lleno de pantallas, onda, de arriba abajo, una pantalla gigante en uno de los muros, como con la proyección de tu cuerpo, sí, brígido, y luces, muy bien iluminado, y luces cálidas, bueno, estaba la zorra, pero daba miedo, o sea, yo si hubiese sido doctora, encantada con el espacio, como paciente fue conchetumare y al mismo tiempo en qué buenas manos estoy, ¿cachai? Oye, yo creo que ahondes más en eso de la proyección, ¿cómo es eso? O sea, ellos tenían en el formato de operación, te sentías como que tenían una especie de tecnología maravillosa 3D de tu cuerpo, algo así. Sí, sí. Qué moderno. Sí, 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 sí. Con un montón de indicadores y datos. Como A lo mejor alguien que trabaje va a decir, esta niñita te está inventando eso, pero yo vi eso. Sí. Como que yo siento que si es que veo como tecnología de punta en el lugar donde me están operando, como que me da una pequeñita calma en ese contexto tan terrible. Sí, sí, por eso te decía, uno igual se siente en buenas manos, ¿cachai? Pero independiente de que estaba en las buenas manos, ahí fue cuando me da un ataque de llanto. Ahí ya no, yo no sabía que quería llorar, pero en ese momento me di cuenta que lloré y exploté en llanto, porque ya de pronto te empiezan a colocar algunas anestesias locales, a inyectar cuestiones, están todas las luces arriba, como que ya sabéis que ese es el lugar donde te van a filetear, ¿cachai? Y los hueones ya están como listos para empezar, y ahí digo, mierda, como que si no despierto de la operación, ay, las últimas personas que voy a ver van a ser estas personas, ¿quiénes son? ¿Cachai? Como, ¿quiénes son estas personas? Ellos no saben quién soy yo, y hay una probabilidad de que me muera en estas manos que son unos completos desconocidos, y ¿por qué mis últimas horas, si es que muero, tienen que ser aquí con estos desconocidos? Como las operaciones, de hecho ahí se me ocurrió, es que yo tenía ganas que mi gente más cercana estuviese ahí, ¿cachai? Aunque fuese sentado en un rinconcito, pero ahí. Y a lo mejor mirando una pantallita solo con mi cara y no con la operación misma, pero como yo quería a la gente cerca. Y creo que Estábamos medianamente cerca. O sea, sí, estaban cerca, estaban todos 2-3 piezas más allá, pero... Claro. Sí, no, y después hicieron como vigilia en mi departamento, que da la casualidad que el departamento nuevo al que me cambié, donde iba a empezar mi nueva vida, quedaba a 3 cuadras de la FALP. Por algo pasan las cosas, no sé. No. De nuevo tuvimos un problema técnico. Procuraremos arreglarlo para la próxima. Pero nada, yo quería estar ahí con mi gente antes de la operación. Los doctores me dicen, ¿pero por qué lloras? Así como, Marcela, ¿todo bien? ¿Por qué lloras? Y yo como... Desatinada no les pregunta, alcanzé a decir, po. pero obviamente que se contestaron solos, y ahí el anestesista algo le puso a mis droguitas, a mis venitas, y terminé con un ataque de risa, pero descomunal, diciéndole como, bueno, en verdad si me muero ahora me da lo mismo, lo pasé la raja. Así como, bueno, dale cabros, dale, abran. Y ahí me operaron y me sacaron toda la gelatina y todos los tumores. La operación tenía que durar 10 horas, duró 11. Estuvimos afuera como del primer periodo y volvimos tipo 4 de la tarde hasta que saliste tipo 7. Sí. No despertaste ese día y saliste entubada y despertaste El día siguiente, el día 12. Desperté a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. El día 12 de marzo del 2022 de esta operación, en la que ahora ayúdame a decir los órganos que me sacaron para honrarlos. Uy. A ver. Sacaron vesícula. Sí. ¿Pedazos de vesícula o la vesícula entera? No, la vesícula entera. La vesícula entera. Yo cuando Camilo me interrumpa y no esté seguro de algo de estas cosas, yo lo voy a mirar con odio, ¿ya? Porque se va a ver en la cámara. Es como... ya. Vesícula.
el vaso, Vaso. el ovario derecho, El ovario derecho lo habían sacado en la primera operación. no. En la primera operación sacaron el ovario izquierdo, No. en la segunda sí, porque el Este era el que sacaron primero, diagnóstico, el diagnóstico era tumor ovárico izquierdo. Entonces el que sacaron después fue el derecho. Ya, ok, voy a debatir después eso. A lo mejor siempre lo entendí mal. Bueno, ya. Vamos de nuevo. El timo, el vaso, la vesícula, parte del hígado, Ya. un pedacito de colon, 40 centímetros de intestino, Ujú. pelaron el útero, pero lo conservaron. Diafragma. El diafragma lo sacaron, No, sacaron un pedazo. sacaron un pedazo. Sí. También sacaron... Un pedazo de estómago, creo, ¿no? Sí, pues, Sí. ya lo dije. Ah, ya. 40 centímetros de intestino. También sacaron un pedacito o rasparon un poco de vejiga. Ya, Sacaron todo el peritoneo. el apéndice, por El apéndice supuesto. obvio salió en la primerísima operación. Y nada, pues, eso. ¿Ya? Eso sería. Después seguiremos hablando de lo que sucedió. Sí, po. Pero lo bueno es que este capítulo termina con que despertaste. Bueno, sí. Después de que les Despertaste. dije, háblenme del cabros, desperté. Sí, un poco menos de órganos, un poco más bajada de peso, pero despertaste. Desperté. Una buena forma de bajar de peso, que te saquen todos los órganos, ¿ah? ¿Viste? Sí. Mejor dieta no hay. Y me volvió a pasar un poco esos segundos. Los primeros segundos en los que uno ya tiene el primer segundo de conciencia. Mi primer pensamiento fue desperté. Mm. Y carita feliz en el interior, porque por dentro, por fuera creo que estaba así como muerta. Pero por dentro fue como ¡desperté! ¡Vamos! Yo creo Así que como eso ¡gol! Eso ¡Gol de debería ser Chile! el nombre de este ¡Ah! capítulo. Desperté. Desperté. Sí, O del eso próximo. me pone muy contenta hasta el día de hoy. Ujú. Nos vemos. Yeah.